en dentro de sus ciclos de conferencias, está realizando el webinar internacional Situación de la tuberculosis en la región de las Américas, retos y oportunidades. Quiero dar la bienvenida al doctor Ernesto Montoro Cardoso, al doctor César Bonilla, al director de la escuela, Guillermo Raffo Ibarra, y tenemos también la participación de la doctora Oriana Rivera, vicerrectora de la universidad, quien nos está acompañando también en esta ponencia. Doy el paso al director de la escuela, el doctor Guillermo Raffo Ibarra, para dar las palabras de bienvenida. Muchas gracias, Claudia. Muy buenos días a todos los participantes de esta charla. Mi gran saludo a nuestra vicerrectora de investigación, que como autoridad nos está acompañando el día de hoy en esta conferencia. Mi saludo a nuestro expositor, el doctor Ernesto Montoro Cardoso, de la Organización Panamericana de la Salud. Mi especial agradecimiento y consideración a nuestro muy apreciado doctor César Bonilla, quien tiene a su cargo esta asignatura, y a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy. Dentro de una política de brindar la mayor calidad y la excelencia en la enseñanza en un programa de maestría, es ya una política de la escuela de posgrado brindar este tipo de conferencias internacionales a todos los maestrandos para profundizar sobre los conocimientos que se brindan en los distintos programas de posgrado. Y también es muy importante que a este nivel profesional de profundización de los conocimientos existe una participación activa de todos los que estamos en esta sala para enriquecer con nuestras preguntas y nuestro intercambio de experiencias en aportar desde la academia soluciones a un problema tan delicado de salud como es la tuberculosis. Efectivamente, hoy día todos estamos abocados al COVID-19, pero hemos dejado de lado enfermedades que nos preocupan de sobremanera y sobre todo acá en nuestro amado Perú. Como sabemos, lamentablemente los pacientes de tuberculosis dejan los tratamientos por distintas razones y se convierten realmente en pacientes transmisores de cepas que son inmunodrogoresistentes, y eso ha generado un problema serio de salud al país. De otro lado, lamentablemente, al considerarse la tuberculosis como una enfermedad ya controlada a nivel global, los laboratorios pierden el interés de investigación sobre cómo se va desarrollando la enfermedad en estos tiempos. Y eso genera, sobre todo, serios problemas de cómo enfrentarlos. En las zonas más pobres del Perú tenemos altos índices de tuberculosis que son realmente preocupantes. Y muchas veces la vorágine de la vida moderna y de los medios de comunicación dejan de lado o nos volvemos insensibles a los pacientes con tuberculosis y la problemática que ello conlleva en la salud pública. Entonces, es por ello que estos espacios son fundamentales realmente para el aporte que podemos obtener de la sabiduría y conocimiento de nuestro expositor y también de nuestro profesor, el doctor César Bonilla, y poder con el intercambio de opiniones y la participación activa de todos ustedes enriquecer los aportes que como universidad debemos hacer para mejorar nuestra sociedad. Sin más preámbulo entonces, y agradeciendo la participación de todos ustedes, dejo a la doctora Claudia Arispe para que haga la presentación de nuestro expositor. Muchísimas gracias y disfruten. Continuando con el programa, damos el paso al doctor César Bonilla para dar las palabras de inicio del webinar. Adelante, doctor Bonilla. Doctor Bonilla, su audio está apagado. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Buenos días a todos, doctor Ernesto Montoro, bienvenido virtualmente al Perú, doctora Claudia Arispe, doctor Guillermo Raffo,
cogestores en que esta reunión se lleve a cabo, la Universidad Norbert Wiener se suma a una gran conmemoración mundial. El día 24 de marzo se celebra, o no se celebra, se conmemora el Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis, una enfermedad que sigue afectando a millones de ciudadanos en el mundo. Países como Perú, que son endémicos de esta enfermedad, se suman entonces a un momento de reflexión, porque si bien pandemias como la del COVID-19 están dirigiendo las miradas hacia su control, no debemos olvidar enfermedades como la tuberculosis, como muy bien lo ha mencionado el doctor Guillermo Raffo. No debemos olvidar enfermedades como la tuberculosis que comprometen la salud de muchos ciudadanos del Perú. Y es por eso la importancia de la conferencia que nos brindará el doctor Ernesto Montoro. Doctor Aristo. Muchas gracias, doctor Bonilla. Les pedimos, por favor, si pueden apagar los micrófonos para que no se acople el audio de los ambientes. Muy bien, antes de dar las palabras, el inicio del webinar, quiero leer el CV del doctor Ernesto Montoro Cardoso. Él es doctor en medicina por la Universidad de La Habana, Cuba, especialista en microbiología, máster en bacteriología y doctor en ciencias médicas. Es jefe del Laboratorio Nacional de Referencia de Tuberculosis en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curi de La Habana, Cuba, y director del Centro Colaborador OPS-OMS de Tuberculosis. Exdirector médico de microbiología y del Departamento de Microbacterias en referencia del Laboratorio Clínico Santo Domingo, República Dominicana. En la actualidad, es coordinador de laboratorios de tuberculosis en la Organización Panamericana de Salud, OPS Washington, Estados Unidos, y es miembro del Comité Regional de Luz Verde, OPS. Ha participado en numerosos proyectos de investigación nacionales e internacionales y publicado más de 80 trabajos en revistas nacionales e internacionales. También es árbitro de revistas internacionales especializadas. Entonces dejo con ustedes al doctor Ernesto Montoro Cardoso para la videoconferencia que nos va a impartir. Adelante, doctor Montoro. Muchas gracias. Primero agradecer a la Escuela de Posgrado la invitación y especialmente al doctor César Bonilla, del cual compartimos una amistad de hace más de 20 años, ¿no? Y en esta lucha contra la tuberculosis a nivel de la región de las Américas. Bueno, como se nos solicitó, el tema que vamos a abordar es la situación de la tuberculosis en la región de las Américas, los retos y oportunidades que se presentan en este momento, ¿no? Ya bien se dio, el doctor César Bonilla comentó que cada 24 de marzo se celebra o se conmemora el Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis, y realmente desde esta semana hemos participado en varias actividades centradas por la OMS, una actividad también por parte de la OPS, y así hemos participado en algunas jornadas de las diferentes sociedades en diferentes países que nos han invitado a hacer diferentes presentaciones. Pienso que en este contexto actual del COVID es especial porque estas jornadas se han hecho de forma virtual por primera vez, generalmente no se estilaba ese tipo, y tiene sus ventajas, por supuesto, porque permite una mayor participación de todos los interesados de los diferentes países. Antes se realizaban actos muy centralizados con un número reducido de personas, y esta modalidad, que pienso que debe permanecer permanecer en el futuro, nos permite poder llevar hasta un número mucho mayor de interesados en los diferentes países. Bueno, en nuestra presentación vamos a abordar el tema de la situación de la tuberculosis en las Américas previa a la pandemia de COVID-19. Vamos a hacer mención a los efectos de la pandemia por el COVID, especialmente en tuberculosis, y vamos a hacer recomendaciones actuales para la prevención y control de esta enfermedad en el contexto actual de la pandemia. Según el reporte mundial que se publica todos los años y que donde todos los países del mundo hacen se recoge la información relacionada con el año anterior,
vemos que en el reporte mundial del 2020, que recogía información de los países del 2019, la OMS reporta o estima que existen 10 millones de nuevos casos cada año de tuberculosis, de los cuales 465.000 son casos nuevos de tuberculosis resistente a rifampicina, y de ellos el 78% son casos con tuberculosis multidrogoresistente. Ustedes conocen que se considera un paciente portador de una cepa multidrogoresistente cuando con las pruebas de sensibilidad se reporta resistencia al menos a isoniazida y rifampicina. De estos 10 millones estimados, ocurren 1,2 millones de muertes en personas sin VIH, de las cuales en 208.000 muertes son personas que viven con el VIH. Y como hemos visto, también en caso ya de la región de las Américas, se reportan o se estiman 290.000 casos estimados de tuberculosis en todas sus formas, de los cuales ocurren 22.900 muertes estimadas. Para la coinfección se reportan o se estiman 29.000 casos, de los cuales 5.900 son muertes estimadas. Y en el caso de la tuberculosis, tanto resistente a rifampicina como multidrogoresistente, se estiman 11.000 casos, de los cuales las muertes estimadas son en 1.000. Y todo esto, tanto los casos estimados como muertes estimadas y las notificaciones que ocurren en los países, todos son evitables. Con relación a la tendencia de la mortalidad, que está presentando en los últimos años y en compromiso con la reducción que se necesita para alcanzar los hitos y las metas, vemos que en la línea roja nos está marcando el número de muertes estimadas para el 2019 de 22.900. La línea continua en azul nos muestra la proyección de las muertes estimadas que vamos a tener según la tendencia en los años previos, con una disminución de 2,1% anual. Y en la línea verde abajo vemos la tendencia que necesitaríamos para lograr los hitos que están establecidos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el 2030 y para el 2035 en la estrategia fin de la tuberculosis. Entonces vemos que deberíamos estar de las 22.900 muertes, debíamos estar en 16.200, y ese es el ritmo que tendríamos que seguir para poder cumplir con estas metas. Sin embargo, en la línea azul discontinua, vemos cómo se proyectaría para los próximos años, lo que nos quedaría realmente una brecha para poder cumplir las metas de la tendencia en la reducción de muertes, el número de muertes, que es un indicador prioritario de la estrategia fin de la TB. El otro indicador importante es la tendencia en las tasas estimadas de tuberculosis. Como el gráfico anterior, vemos en la línea roja la tendencia, cómo se está comportando la tasa estimada de tuberculosis en la región de las Américas. Vemos un ligero incremento con relación al a años previos. Estamos ahora en el 2019 en 28,6. En la línea sur discontinua vemos cómo se proyectará con esta tendencia a una ligera estancamiento, una ligera meseta con prácticamente muy poca reducción. Y vemos en la línea verde cómo se debe comportar esta línea para ir disminuyendo la tasa de incidencia, para ir cumpliendo los hitos que están establecidos para el 2020, 2025, en el 2030 el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, al igual que para el 2035 el fin de la tuberculosis, que debíamos tener en la región una tasa estimada de 2,8 por 100.000 habitantes. Se necesita, por tanto, para la tendencia, para lograr el hito del 2020, una disminución de 23% anual. Con relación a lo que hemos proyectado, hemos informado de los casos estimados de tuberculosis para la región de 290.000. Vemos que se han reportado 237.506 casos, lo que nos da una brecha de más de 52.000 casos. Esta brecha representa casos de tuberculosis aún no diagnosticados que están presentes en la región. De igual forma, la cobertura del tratamiento o el porcentaje de detección de la enfermedad, estamos a nivel de la región en un 82% sin ninguna variación con relación a años anteriores. Aquí les mostramos lo que les decíamos con relación al porcentaje
Vemos que para la región de las Américas un 82%, vemos países que están hasta un nivel bajo de un 62%, y por encima de la media regional vemos países que pueden llegar hasta un 91%. Es de destacar que hay países de alta carga, que posteriormente les vamos a presentar, de alta carga de la enfermedad en la región, que están por debajo de esta media del 82%, como es el caso de Haití con un 69%, y otros países que aportan gran carga. Está el caso de Colombia, Venezuela. Perú está ahí prácticamente en la media con relación a la región. Si analizamos ya la incidencia estimada por sexo y edad, vemos que los casos notificados, fíjense, están un 57% para los menores de 0 a 14 años con relación a los casos notificados, bueno, tanto de hombres como mujeres. Y así vemos que, bueno, por supuesto, las edades más productivas de la vida, que es donde ocurre mayor la enfermedad, vemos que en los casos de notificados en hombres está en un 86% con un 80% comparado con las edades de las mujeres entre los 25 y 34 hasta 45 y 54 años. Les mencionaba, estos son los países que aportan mayor carga de la enfermedad. Los 12 países de la región que aportan mayor número de casos estimados en la región. Vemos que en el total de los 12 países representan el 88% de la carga a nivel de la región, y el de los 290.000 estimados, estos 12 países aportan un 255.000 casos, y vemos que la incidencia, o consideramos los países de alta carga en la región con una incidencia estimada por encima del 45%. Vemos que Brasil y Perú son los que aportan o se estima el mayor número de casos, donde aportan al total un 33% y un 14% de la carga total estimada en la región, seguidos por México, Colombia y Haití, y así sucesivamente. Vemos las tasas tan elevadas que presentan de incidencia estimada. El caso de Perú de 120, Haití 168 y Bolivia en 104 por 100.000 habitantes. El total de la región, la tasa estimada, como la habíamos presentado anteriormente, es de 28,7. Con relación a los casos nuevos y recaídas de tuberculosis notificados y el diagnóstico inicial, uno de los indicadores principales o primordiales en la estrategia fin de la TB es la recomendación por parte de la OMS de la realización de pruebas rápidas para diagnóstico inicial. Y vemos que la región realmente todavía está bastante lejano a cumplir esa meta. Incluso los hitos para el 2020, que eran de lograr un 80% de los casos notificados con un diagnóstico inicial de pruebas rápidas, entiéndase también, o se incluyen las pruebas rápidas moleculares, y vemos un ligero incremento con relación al año 2018, donde se incrementó de un 18 hasta un 25%. El número de países que ya informan también en la utilización de estas pruebas como diagnóstico inicial en el año 2019 fue de 30 países que han notificado. Con relación a los casos de tuberculosis. ¿Cuánto es? Y ayer me hice una prueba a la 1. Con relación, por favor, los micrófonos. Una, pues. Con relación a los casos de tuberculosis resistente a rifampicina y MDR estimados y notificados, el comportamiento en las Américas desde el año 2016 al 2019, vemos que ha existido poca variación. Del total de casos estimados de 11.000, prácticamente se están notificando y confirmados menos del 50%. Y de este 50%, pues vemos en el último año, en el 2019, de los 11.000 estimados, se han notificado y confirmado 5.003, como les decía, por debajo del 50%, y sin embargo, bueno, el 87%, que también se ha mantenido estable esta cifra en los últimos 3 años, el 87% de los casos confirmados, notificados, ya han recibido tratamiento con drogas de segunda línea. Hola. Sí. ¿Me escuchan, Bueno, los países con mayor número de casos estimados, déjenme
de tuberculosis resistente a rifampicina y MDR en el 2019, vemos que en la región de las Américas el país que encabeza es Perú, con 3.100 casos, números estimados, que representa el 28%, prácticamente un tercio de los casos estimados de drogoresistencia en la región, lo aporta Perú, seguido de Brasil con un 24%, Colombia 6%, Argentina 5% y Haití 5%, para un 87%. Estos países aportan un 87% de los casos estimados de tuberculosis drogoresistente, y vemos que prácticamente todos los países que están incluidos en esta tabla también coinciden con los países de alta carga de tuberculosis en la región. Los países que notificaron casos de tuberculosis extremadamente resistente, ustedes conocen que un caso se define como extensamente o extremadamente resistente como caso XDR cuando es MDR, es decir, presentan una resistencia a isoniazida y rifampicina, y además se le asocia resistencia a drogas de segunda línea, como son a cualquier de las fluoroquinolonas o a cualquiera de los inyectables de segunda línea. Recientemente este concepto ha sido cambiado, se aplicará, me imagino, para el próximo informe mundial, por la última recomendación de la OMS del cambio de tratamiento, donde no se recomienda el uso de inyectables de segunda línea y sí, en su gran mayoría, drogas orales de segunda línea. Por tanto, se definiría como un caso pre-XDR cuando se presenta resistencia a las fluoroquinolonas, y ya XDR cuando se asocia fluoroquinolonas con la presencia de resistencia a drogas de segunda línea orales, que es las nuevas drogas que estén recomendadas. Entonces, los países que notificaron casos, vemos, por supuesto, esta notificación o debe ser confirmada por el laboratorio con la realización de pruebas de segunda línea a todo paciente que resulta resistente a rifampicina o casos MDR. En el caso del Perú, se reportan en la región un total de 139 casos de XDR, y el caso del Perú es el país que más aporta casos en la región, con 89 para el 2019, seguido por Ecuador y Brasil. También este es un indicador, una información que está ya empezado a recoger la información para el informe mundial, mundial de la tuberculosis de OMS, que es los países que están introduciendo el régimen de tratamiento oral, en este caso con la bedaquilina, y vemos como en los últimos 3 años se ha incrementado el número de pacientes tratados. Vemos que en el caso de República Dominicana ya se han tratado 130 pacientes, Perú 125, Haití 74, para un total de 397 casos en los cuales se ha utilizado el tratamiento oral con la bedaquilina. Consideramos después la última recomendación en las guías que ha publicado la OMS correspondiente a los años 2019 y 2020, sabemos que los países están haciendo cambios en sus normas para poder implementar los tratamientos orales. Este número debe incrementar. Con relación al número y proporción de casos estimados que están asociados con factores de riesgo, la desnutrición con un 14%, el alcoholismo, el consumo de alcohol en un 11%, el VIH a nivel de la región se estiman 29.000 casos, como habíamos mencionado previamente, lo que representa un 10%, que es la media regional. En el caso del tabaco, un 6%, y para la diabetes, un 4%, que pensamos que este porciento puede ser incluso mayor en dependencia de la notificación que realicen los países. La tendencia de la tasa estimada de mortalidad, ya habíamos hablado del número de muertes, que es uno de los indicadores. Vemos que la mortalidad de tuberculosis en VIH en la línea sur se ha mantenido con ligera disminución, a valores prácticamente estables, ¿no? De 2.2 a 1.7, y la mortalidad igualmente para la coinfección tuberculosis VIH se ha mantenido bastante estable en una tasa de 0.58 por 100.000 habitantes. Con relación a la proporción de pacientes de tuberculosis que conocen su estado VIH y la positividad entre ellos, vemos que el 80% no ha variado prácticamente en los últimos 5 años. El 80% de los casos de tuberculosis conocen su estado de VIH, debe ser el 100%, y el porciento de casos de tuberculosis
que son VIH, bueno, habíamos presentado entre un 10 o un 11%. Con relación a la cascada de atención de los casos de coinfección, vemos que para el 2019 los casos estimados, habíamos hablado aproximadamente la cifra de 29.000, los casos de tuberculosis con coinfección notificadas en un 68% sin ningún porcentaje de variación con relación a años anteriores, y de estos casos los que han recibido el tratamiento con terapia antirretroviral se mantiene en valores del 60%. También se debe trabajar realmente para poder incrementar estos valores con relación sobre todo a la notificación y a la administración de una terapia antirretroviral. La cobertura de tratamiento preventivo es otro de los indicadores que también se está midiendo primordiales en la estrategia Fin de la TB, y realmente también constituye una brecha en estos momentos a nivel de la región. Vemos que el número de personas nuevas registradas para los casos VIH con VIH, 90.000, y los números de personas que están recibiendo una terapia preventiva para tuberculosis es aproximadamente de un 26%, se incrementó con relación al año anterior, ya que un mayor número de países realizaron la notificación, y pensamos que también con las nuevas guías y recomendaciones de tratamientos mucho más cortos para esta terapia preventiva, podría tener una mayor adherencia por parte de los pacientes. Con relación a la brecha de detención de tuberculosis en los diferentes grupos de edades, vemos que los menores de 4 años, realmente el número de TB notificados está en un 59%, pero existe una brecha de detención de un 40%. Sabemos las dificultades que existen para el diagnóstico en las edades pediátricas por la obtención de las muestras y la sensibilidad de los métodos, pero realmente las últimas pruebas moleculares recomendadas, como es el caso del ESPER Ultra, los cartuchos Ultra, presentan una mayor sensibilidad. Está recomendado para este grupo menores de 14 años, e incluso se ha recomendado el uso de muestras extrapulmonares también para poder facilitar el diagnóstico en este grupo de riesgo. Vemos que en mayores de 15 años, bueno, los casos notificados están en un 82% y existe aún una brecha del 17%. Con relación a los contactos estudiados en la terapia preventiva en niños, también esta es una gran brecha. Vemos que el total de contactos estudiados fueron 16.148 en menores de 5 años, de los cuales solamente el 59% son los que han recibido una terapia preventiva. También, como ven, realmente este porcentaje está bastante bajo con relación a las metas que queremos obtener. Los porcentajes de casos de tuberculosis notificados en población vulnerable, ya habíamos mencionado los porcentajes anteriores en grupos vulnerables, personas que fuman tabaco un 13%, adicción al alcohol 11%, diabetes 10%, que este valor incluso se incrementa en algunos países de la región que han realizado estudios. Personas con adicción a drogas 9%, los privados de libertad, que es otro grupo vulnerable por las condiciones que presentan de hacinamiento y en un 9%, la población indígena 3%, habitantes de calle 2% y los migrantes en 1%, que sabemos que esto también es una gran problemática en los últimos años en la región, y pensamos que este porcentaje pueda estar o se puede aumentar en los próximos informes. La proporción de casos notificados que se han estudiado para diabetes mellitus en los países seleccionados, vemos que la media en la región de las Américas está en un 24,5%, pero hay países que están por encima y que llegan hasta un 100%. Claro, son países de baja incidencia, en donde reportan menor número de casos y es más fácil poder estudiarlo. Pero sin embargo, mira, vemos que el Perú sí muestra un alto porcentaje en un 98% de casos de TB notificados estudiados para diabetes mellitus, y vemos que por debajo del porcentaje de la región hay países que todavía están por debajo de un 10% y porcentajes tan bajos como un 3 y un 4%. Aquí les mostramos la proporción de los casos de tuberculosis, diabetes mellitus en relación con el total de casos de TB notificados en los países seleccionados, y vemos que, como le hemos mencionado en gráficas anteriores, para las Américas está un 10%, pero se puede incrementar sobre todo para países de Centroamérica, y en el caso de México, que es bien conocido, la asociación de la tuberculosis con la diabetes es hasta un 29%.
Por su parte, otro grupo vulnerable al que hacíamos referencia son los privados de libertad. En relación con el total de casos, vemos que el 8,5% es la media para la región de las Américas, y vemos países tan altos, la proporción, como es el caso de El Salvador, la incidencia prácticamente más de un 56% de la tasa estimada de tuberculosis se debe a los privados de libertad. En el caso de Venezuela, en un 16%, Paraguay 14%, al igual que Ecuador. Y países que están por debajo de valores tan bajos como entre 1 y 6. A continuación les presentamos el porcentaje de los casos de tuberculosis notificados en la población indígena en países seleccionados, una población que también es vulnerable. Recientemente estamos finalizando por parte de la OPS unos lineamientos regionales para el abordaje de la tuberculosis en poblaciones indígenas, al igual que otro lineamiento regional para las poblaciones privadas de libertad, y vemos que en las Américas representa un porciento bastante bajo de un 3%, pero puede elevarse hasta cifras tan considerables como de un 30%, como es el caso de Guatemala. Ahora, al analizar los resultados de tratamiento según las cortes seleccionadas entre 2017 y 2018, vemos para los casos nuevos y recaídas, el éxito está en un 76%. Consideramos realmente un porcentaje bastante bajo cuando las metas que han establecido los países están por encima de lograr un éxito por encima del 90%. Las pérdidas en seguimiento siguen aportando, siguen cargando realmente un número considerable para estos casos nuevos en un 9% y fallecidos de un 7%. Para los casos de retratamiento es aún más baja el éxito en un 44%, y fíjense que las pérdidas de seguimiento están en valores por encima de un 30%. La coinfección, tuberculosis, VIH, 56% el éxito, fallecidos 20%, eso está indicando realmente esas tasas de fallecimiento, unos diagnósticos tardíos y unas pérdidas en un 13%. En los menores de 15 años, realmente son las tasas, los éxitos más elevados, por encima de un 80%, y en el caso de los pacientes MDR en un 60%, con una pérdida de seguimiento del 22%, y el para XDR un 61%, con un 10% en la pérdida y un 10% en fallecidos. Consideramos que realmente se debe trabajar por incrementar esta corte, por estos valores de la corte, sobre todo en los pacientes MDR, y pensamos que pueda mejorar realmente con la nueva recomendación de los tratamientos orales que pueden garantizar una mayor adherencia por parte de los pacientes. Con relación ya en la parte final, vamos a ver que les hemos mencionado cuáles son los indicadores mundiales de alto nivel de la estrategia Fin de la TB, con sus respectivas metas e hitos para las Américas y los avances que hemos tenido. Entre los indicadores mundiales se encuentra, que hacíamos referencia al inicio, el porcentaje de reducción en el número de muertes de tuberculosis en comparación con la línea de base del 2015. Veíamos que se habían reportado en la región 24.900 casos y se ha mostrado un avance de una disminución del 22.900. La meta para el 2020 es una reducción del 35% para tener 16.200 muertes. Le mostrábamos, recuerden, en la línea discontinua, que son los diferentes valores o la reducción que se deben ir logrando para alcanzar en el 2030 las metas de los ODS o las metas fin de la tuberculosis para el 2035. El otro indicador es el porcentaje de reducción en la tasa de incidencia de tuberculosis en comparación con el 2015. Vemos que de 27,5 aumentó ligeramente al 28,6. Las posibles explicaciones que estamos encontrando es que algunos países han mejorado los sistemas de notificación, la notificación de casos, y también que en los últimos 2 años se ha incrementado el número, los países han incrementado el número de la utilización de pruebas rápidas moleculares como diagnóstico inicial, y se han siendo utilizados lo que están detectando mayor número de casos con relación a las pruebas convencionales que se utilizaban anteriormente. Vemos que realmente, les mencionaba los hitos para el 2020, es estar en un reporte de 22. Sabemos que con la coexistencia de esta pandemia de COVID a principios de 2020, pensamos que, o ya tenemos registros que les vamos a mostrar posteriormente, que ha existido un aumento en el número de casos y sobre todo de fallecidos. Y el último indicador de estos 3 indicadores importantes o primordiales
es el porcentaje de hogares que enfrentan costos catastróficos debido a la tuberculosis. La línea de base no teníamos información disponible, hasta el 2019 tampoco, pero sí ya les podemos mencionar que varios países de la región están en estos momentos realizando esta encuesta. Es una encuesta que se realiza a un muestreo de personas o familias que han sido afectadas con tuberculosis para ver que están enfrentando costos catastróficos. Les mostramos ahora cuáles son los indicadores prioritarios. Es la cobertura del tratamiento. Fíjense que estamos en un 82% y la meta para el 2025 es de mayor de 90%. La tasa de éxito del tratamiento estamos en 76% y para drogoresistencia en un 60% debe ser mayor. Es la meta que se han establecido los países en sus planes estratégicos anuales de un mayor del 90%. No tenemos información disponible hasta la fecha de este otro indicador de costos catastróficos. El porcentaje de pacientes nuevos que fueron diagnosticados mediante pruebas rápidas recomendadas por OMS, que en general es la utilización de los métodos rápidos moleculares, estamos en un 25% y debemos llegar al 90%. La cobertura de tratamiento en menores de 5 años de un 59% y para el VIH de un 26%. La cobertura de investigación de contactos en un 69%. Cobertura de pacientes con resultados de prueba de sensibilidad. Estamos en apenas un 40% a nivel de la región, cuando desde la estrategia anterior al 2015, fin de la TB, se establecía como una de las metas que el 100% de los casos antes tratados debían tener una prueba de resistencia, al menos a rifampicina. Estamos todavía en un nivel muy por debajo, tanto para casos nuevos como antes tratados, de la realización de pruebas de sensibilidad. La cobertura de tratamiento con nuevos medicamentos está aún en un 12%, el porcentaje de pacientes que conocen su estado en un 80% y la tasa de letalidad está, no me permite ver el valor, en un 7%, realmente debe estar en menor del 5%. No me permite pasar. Ok. Ya vamos a pasar entonces a presentarles lo que les comentábamos al inicio, de cómo ha sido a partir de todos bien conocido a nivel mundial y a nivel de la región, que a partir del inicio de la pandemia de COVID-19 en el primer trimestre del 2020 y sobre todo en el comienzo del segundo trimestre, a partir del mes entre marzo y abril, se ha alterado en gran medida la prestación de servicios de salud debido a las medidas de confinamiento, afectando las intervenciones de prevención y control de la tuberculosis, detención, diagnóstico, tratamiento en todos los países y amenazando realmente revertir los logros alcanzados hacia las metas internacionales. Ya aquí les mostramos a nivel mundial el efecto de la pandemia en la notificación de casos de tuberculosis. Vemos que para el 2020, en el 2019, los casos notificados eran de 6,3 millones. Para el 2020 se esperaba una notificación de 6,8 millones. Sin embargo, estos son datos preliminares porque próximamente comenzará la recopilación de los datos a nivel de países, pero datos preliminares muestran que solo se notificaron 4,9 millones de casos. Por tanto, ya existe un déficit frente a lo esperado de un 28% y un déficit frente al 2019 de un 21%. Esta información preliminar, como les decía, ha sido a través de los reportes trimestrales o mensuales que se han recogido de 84 países. Aquí vemos también el impacto que ha estimado la pandemia en el número de muertes. Fíjense que se estima que hubo 500.000 muertes adicionales a los estimados ya reportados de esos 1,4 millones que le comentamos para el 2019, que hubo 500.000 muertes adicionales por tuberculosis en el mundo en el 2020, lo que representa un retroceso de una década a nivel con relación a la comparación al 2010. El número de casos de nuevos y recaídas por mes en el mundo, fíjense cómo se ha disminuido el promedio del 2019 con relación a los cerca de 400.000 casos, está en aproximadamente unos 300.000 con relación a los números. Fíjense la caída tan brusca que se mostró a partir del tercer y cuarto mes del mes de marzo
y abril del 2020, cómo cayó bruscamente, prácticamente por encima de 200.000 casos y logrando una estabilización ya para los últimos meses del 2020, pero realmente que todavía no llega al promedio del 2019. Con relación a la variación porcentual en la notificación de casos para los países de la región en las Américas, vemos que existió un déficit de notificación de casos que fue del 15% a nivel en la región como promedio, según información preliminar, y vemos países que se afectó tanto hasta cerca de un 40% este déficit en la notificación, e incluso países como es el caso del Perú en un 26%, otros países con alta carga como es el caso de México con un 23%, Colombia 17%, Ecuador 17%, y vemos la gran afectación que se tuvo en la notificación de casos en el pasado año. Aquí les mostramos el impacto de la pandemia en la notificación mensual de casos. Vemos a partir por meses, fíjense en las líneas más oscuras, cómo a partir ya del cuarto mes la disminución que se mostró en México, en República Dominicana, Perú, y así como en otros países de la región. Por último, vamos a hacer referencia a las recomendaciones para acelerar el avance hacia el fin de la tuberculosis en las Américas. ¿Cuáles son las recomendaciones que está dando la OPS? En primer lugar, mejorar y acelerar la implementación y expansión del diagnóstico temprano con las nuevas pruebas rápidas moleculares, aumentar la búsqueda de casos de tuberculosis y el estudio de contactos, garantizar el tratamiento preventivo de tuberculosis principalmente en los menores de 15 años y en las personas viviendo con VIH, acelerar la implementación de los nuevos esquemas orales de tratamiento de la tuberculosis drogoresistente, fortalecer las intervenciones con poblaciones vulnerables y sobre los determinantes sociales de tuberculosis a través de actividades interprogramáticas e intersectoriales centradas en las personas y en la comunidad. Esto está bien trazado o bien mencionado en la estrategia Fin de la TB. Promover la realización de investigaciones operativas, el pilar 3 de la estrategia. Cubrir las brechas financieras existentes, reduciendo la dependencia de fondos externos para garantizar la sostenibilidad. Acá no puedo ver bien. E implementar el marco de rendición de cuentas multisectorial, que es que está siendo preconizado recientemente por la OMS, que se conoce como el MAF, y no es más que la rendición de cuentas multisectorial, donde se solicita el apoyo, el logro para lograr las metas y compromisos internacionales de la participación de toda la sociedad. Ya pasamos a una de las últimas diapositivas. ¿Me escuchan? Sí, Sí, lo escuchamos. sí escuchamos. Sí, lo Parece que ha escuchamos. demorado el paso de la última diapositiva. Déjenme buscarla por acá. Bueno, y por último, les vamos a presentar cuáles son los avances que está para alcanzar las metas mundiales en tuberculosis y la implementación de la Declaración Política de las Naciones Unidas sobre tuberculosis que ha recomendado la OMS. Estas son las 10 recomendaciones prioritarias para poner al mundo en camino hacia las nuevas metas acordadas para el 2022. Recuerden que existe la Declaración Política también de las Naciones Unidas sobre tuberculosis que adoptaron los países de las Naciones Unidas en adelante y reducir el enorme costo humano y social causado por tuberculosis. En primer lugar, activar el liderazgo de alto nivel en toda su magnitud a fin de reducir con urgencia las muertes por tuberculosis e impulsar las medidas multisectoriales para poner fin a la TB. Hemos mencionado entre las recomendaciones por parte regional de la OPS. En el segundo lugar, aumentar con urgencia la financiación de los servicios esenciales relacionados con la tuberculosis, incluyendo el personal de salud. Sabemos que muchos países todavía dependen de fuentes externas de financiamiento, que esas fuentes externas
en algún momento se retirarán de los países y lo que se está buscando es la sostenibilidad o el compromiso por parte de los gobiernos para asumir estos gastos. También se recomienda promover la cobertura universal en salud para que todas las personas con tuberculosis tengan acceso a una atención de calidad que sea asequible y resuelvan los problemas derivados de la subnotificación. Realmente se ha visto a raíz de la pandemia la debilidad de los sistemas de salud a nivel mundial, el fraccionamiento, lo heterogéneo, no estaban preparados incluso hasta los países más desarrollados para poder enfrentar esta epidemia. Abordar la crisis de la tuberculosis resistente para solucionar las deficiencias persistentes de la atención, ampliar a gran escala el suministro de tratamiento preventivo de la tuberculosis, promover los derechos humanos y combatir el estigma y la discriminación, fomentar la colaboración fructífera de la sociedad civil. Pienso que es muy importante. Perú tiene una gran experiencia con relación al trabajo de la sociedad civil, las comunidades y las personas afectadas por la tuberculosis. Aumentar sustancialmente las inversiones en proyectos de investigación, pilar 3 de la estrategia sobre la tuberculosis, para impulsar los avances tecnológicos y la incorporación rápida de las innovaciones con las búsquedas de nuevas herramientas diagnósticas, vacunas y medicamentos. Garantizar que se mantengan los servicios de prevención y atención de la tuberculosis en el contexto del COVID-19 y otras amenazas emergentes, y pedir a la Organización Mundial de la Salud que siga asumiendo el liderazgo mundial de la respuesta a la tuberculosis, trabajando en estrecha colaboración con los Estados miembros y otras partes interesadas para iniciar los preparativos de una reunión de alto nivel sobre tuberculosis en el 2003 que evalúe los resultados alcanzados en años previos. Hasta acá termina nuestra presentación. Y si sale la última diapositiva. Sí, muchas gracias, doctor. Agradecemos su ponencia. Ahí está saliendo, sí. Ahí está saliendo la última diapositiva. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Continuando con la programación, veo que hay algunas personas que quieren, que tienen la mano levantada porque quieren hacerle seguramente algunas preguntas. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, Antonio. Claudia, el volumen de tu audio está muy bajo, de tu micro está muy bajo. A ver. Ahora sí, Antonio, vamos a pasar a las preguntas que desean realizarle al doctor Ernesto Montoro. Vemos que Antonio está con la mano levantada. Lucero, si puedes darle el pase para que pueda preguntar. Sí, yo puedo hablar. Yeah. Antonio, ¿tienes una pregunta? Mientras se resuelven los problemas técnicos de Antonio, quizás yo quisiera abrir esta ronda de preguntas haciendo primero un comentario y luego redondeando en la pregunta al doctor Montoro. Y en primer lugar, felicitarlo. Es una información epidemiológica y operativa de primera mano la que hemos recibido. Y los que teníamos alguna sospecha con la información proporcionada, ahora ya no tenemos la menor duda que definitivamente, siendo prioritaria la atención de la pandemia del COVID-19, esto ha traído algunos daños colaterales, que es, se han debilitado el control de algunas enfermedades, entre ellas la tuberculosis. Y haciendo un ligero cálculo matemático o aritmético, alrededor de 1,5 millones de personas se han dejado de diagnosticar. Si sabemos que un caso de tuberculosis puede infectar a 20 personas y de las personas que están infectadas, el 10% va a desarrollar la enfermedad, el futuro que se presenta para la región de las Américas y el Perú es bastante preocupante.
¿qué palabras o qué sugerencias podría darnos para los que trabajamos el tema en el Perú para un poco aplicar correctivos que permitan encaminarnos a conseguir las estrategias de fin de la tuberculosis de la Organización Mundial de la Salud? Gracias, César. Realmente el Perú debe alinearse, ¿no?, con las recomendaciones que estamos haciendo desde el punto de vista regional de la OPS, y ustedes vieron las últimas recomendaciones. Hay muchas estrategias que ya ustedes han seguido con un país de gran experiencia en la lucha contra la tuberculosis, ¿no? Y hay que trazar nuevas estrategias realmente de lo que estábamos haciendo hasta ahora. Como tú bien planteabas, tenemos un gran reto, se están dejando de diagnosticar casos, se están dejando de pacientes de recibir tratamiento, y entonces lo que se está recomendando a los países es que los países adopten nuevas estrategias, realmente estrategias innovadoras, para poder que la tuberculosis realmente no quede en el olvido, sobre todo a nivel de la sociedad, de los gobiernos que reciban un mayor aporte. Se reclama de estrategias innovadoras, de las cuales se han tenido algunas y los países ya las están reportando, como el uso del video para el control del tratamiento, que ya en estos momentos no puede ser supervisado. Los pacientes no pueden acudir diariamente a los establecimientos de salud por el confinamiento. Se les está dando otras alternativas de poder llevar los tratamientos hacia las casas por una periodicidad en dependencia del país, semanal, mensual e incluso mayor, pero también estas estrategias de las videoconferencias, de las videollamadas, para garantizar la adherencia de estos pacientes al tratamiento, ¿no? También este confinamiento puede aumentar la transmisión en la comunidad, en el caso del seno familiar, porque están las personas mucho más tiempo que antiguamente en la casa. Pero yo pienso que lo más importante es el apoyo de la sociedad. Es decir, la sociedad no debe olvidar la tuberculosis como una enfermedad prioritaria, como decíamos al inicio, prevenible, pero que sigue ocasionando la muerte, y mucho más de la participación de la sociedad civil puede contribuir mucho, que sea una enfermedad que sea vista desde todo el punto de vista de la sociedad, con un enfoque interprogramático, con un enfoque intersectorial, y que todo el mundo piense en el problema de la tuberculosis, y porque estamos en COVID, no dejar de pensar tuberculosis. Y la OMS desde el inicio de la pandemia hizo recomendaciones muy específicas para el caso de la tuberculosis, no dejar de pensar en tuberculosis, de diagnosticar, de tratar. Incluso en pacientes la sintomatología es muy similar, y no dejar de testear o de hacer pruebas de diagnóstico a todo paciente con COVID, porque también puede estar coinfectado con una tuberculosis, sobre todo en países de una alta incidencia, ¿no? Yo pienso que esto, en forma resumida, puede ser las recomendaciones que estamos dando a todos los países, y utilizar estas formas de las conferencias para aprovechar la capacitación del personal, es decir, mantenerlo al día con cada una de las nuevas recomendaciones que puedan surgir. Muy bien, muchas gracias, doctor Montoro, por su respuesta. No sé si tenemos alguna consulta, alguna pregunta, alguna opinión de los oyentes. Solo adicionar que realmente el Perú tiene un gran número de expertos a nivel mundial en tuberculosis, que se han ido formando y que han ido trabajando durante los años, ¿no? Y yo pienso que las experiencias de Perú son muy importantes para la región. De hecho, siempre las tenemos consideradas, las tenemos presentes cada vez que hacemos una reunión, una presentación con los países de la región. Queremos que Perú siempre muestre sus experiencias en lo que están mostrando, en lo innovador, ¿no? Y ese recurso humano es muy valioso realmente para poder seguir luchando contra la tuberculosis. Muy bien. Muchas gracias, doctor Cardoso, por la ponencia. Nuevamente agradecerle por la apertura que ha tenido con la universidad, y también al doctor César Bonilla por el contacto. Nuevamente reciban el saludo de la universidad y de la escuela de posgrado, y que
Esperamos tenerlo nuevamente en una próxima reunión. Que tengan buenas tardes, bueno, ya buenos días todavía y hasta una nueva próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias.